indignación. Resulta que hace menos de 2 horas, el presidente de la República nos informa a los ecuatorianos que no existía plan de vacunación en el país hasta este fin de semana. Y que recién este fin de semana, Mauro Falconi se puso medio rápido a empezar a diseñar un plan de vacunación contra el COVID para la salud de los ecuatorianos y para contrarrestar esta pandemia. Y palabras textuales, dice el presidente, el ministro trabajó el fin de semana para producir un plan. Nosotros pensábamos que existía, pero seguramente estaba en la cabeza del ministro Ceballos. Esto lo acaba de decir hace pocas horas el presidente de la República, refiriéndose al tema gravitante, vital y más doloroso que como país estamos enfrentando y que tiene que ver con la pandemia. Y esto ha ocurrido precisamente con este tema en las vacunas. Y ocurre también con este tema que ahora nos convoca en el Pleno de la Asamblea Nacional para discutir y debatir sobre la emisión ilegal de los carnets de discapacidad. Y resulta que aquí hay un denominador común y un nombre que aparece tanto en el tema de la vacunación como en el tema de la emisión ilegal de los carnets de discapacidad y que tiene que ver con el exministro Ceballos, un señor que a esta hora está de vacaciones en Miami y que ya no tiene la cara de darle a los ecuatorianos la respuesta que nosotros necesitamos en este momento en el caso de la vacunación y en el caso de la emisión ilegal de carnets de discapacidad. Por supuesto que es extemporáneo y yo estoy 100% de acuerdo, señor presidente de la Asamblea y colegas asambleístas, con aquello que ha dicho mi colega Marcela Aguiñaga. Es extemporáneo porque resulta que la persona responsable de darnos a nosotros la cara y decirnos y contarnos la verdad ya no está en el país. Nunca es tarde, pero sí es extemporáneo. Desde julio de 2020, concretamente desde el 14 de julio, presidente, colegas de asambleístas, este mismo pleno aprobó nuestra resolución para investigar este tema. De eso han pasado ya 8 meses. Desde el 19 de octubre de 2020, la presidencia de la Asamblea Nacional tiene el informe aprobado para discutir este tema. Informe que recién lo estamos conociendo el día de hoy, 23 de marzo, es decir, 5 meses después de que la Asamblea tenía durmiendo en el sueño de los justos aquel informe preparado y elaborado por los miembros de la Comisión de Salud. 8 meses. Ecuador, 8 meses han pasado desde que pedimos que se investigue a todos los vinculados en y con la organización delictiva que entregaba carnet de discapacidad ilegal en beneficio de unos pocos, entre ellos unos cuantos asambleístas y por ahí uno del partido de Creo. 8 meses de impunidad, de la más absoluta impunidad y del más completo silencio en el que nos han tenido sumidos a los ecuatorianos en este tema. 8 meses en que la propia Comisión de Salud, como lo concluye en el informe, quedó demostrado que la emisión de los carnets de discapacidad es un problema, dice el informe de la Comisión, que ningún órgano estatal mostró interés en solucionar, incluido, porque no se pueden venir ahora a lavarse las manos, la Asamblea Nacional del Ecuador, desligándose de toda obligación legal y fundamentalmente ética, pese a las reiteradas alertas y denuncias de las veedurías ciudadanas, de las quejas y de los reclamos de las personas vulnerables que registran algún tipo de discapacidad. En estos 8 meses, presidente y colegas legisladores se burlaron de los ecuatorianos luego de que el Ministerio de Salud realizó las auditorías con los propios equipos que habrían incurrido en estas presuntas irregularidades, pero hoy tenemos la responsabilidad, finalmente, después de 8 meses, de exigir verdadera transparencia. Reitero, un poco tarde,
porque quien debe rendir estas cuentas ya está presumiblemente de vacaciones en Miami y nadie dice nada de este tema y a nadie le ha importado durante todos estos 8 meses. El responsable de la emisión ilegal de carnets de discapacidad y de las vacunas VIPS simplemente está de vacaciones y ya no está aquí. Y resulta que ahora también nos enteramos, para colmo, que este señor responsable de la vacunación ni siquiera tenía un plan y que la cabeza del gobierno ni siquiera tenía conocimiento de que en el Ecuador hasta el día de hoy no existe un plan de vacunación seria para salvar la vida de los ecuatorianos. Claro, los VIP sí, ellos sí tienen plan y ellos sí están vacunados, pero el pueblo que se muera y que se muera también de hambre. Hace pocos días el Consejo de Participación Ciudadana entregó un informe parcial de su investigación sobre el caso de la emisión ilegal de los carnets de discapacidad a la Fiscalía. Y según ellos, según este Consejo de Participación Ciudadana, habría irregularidades, por lo menos en 794 carnets que fueron utilizados para acceder a una jubilación especial de discapacidad. 497 fueron emitidos por el Ministerio de Salud Pública y los 297 carnets restantes por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En ambas instituciones no se habría cumplido con lo que dicta la normativa vigente en cuanto a lo que se refiere a la entrega de carnets de discapacidad y de dichos documentos para los beneficiarios. Beneficiarios que, dicho sea de paso, se han quedado esperando porque resulta que los beneficios han sido para aquellos que tenían algún poder y, evidentemente, las personas que realmente lo necesitaban se quedaron en la fila esperando, como se han quedado ahora cientos de miles de ecuatorianos en la fila esperando la vacuna, que lamentablemente con este gobierno no les va a llegar. Y las irregularidades, colegas asambleístas, continúan. En el propio informe de la comisión se indica que pese a que entre el Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades existe una responsabilidad compartida sobre el tema de la discapacidad en el Ecuador, las dos entidades mantienen registros diferentes, imagínense ustedes, diferentes sobre el número de personas con discapacidad en el país. ¿Saben cuál es la diferencia? Nada, casi nada, de 30.795 carnets. De igual forma, la Contraloría General del Estado señaló que habría 808 carnets que fueron expedidos de manera sucesiva en rangos de entre 3 a 25 minutos. 74 de estos carnets fueron entregados durante un fin de semana. Todos estos documentos fueron otorgados por el Ministerio de Salud. Y esto no considera las irregularidades también que se produjeron durante el proceso de calificación y recalificación de la discapacidad en beneficiarios que compraron vehículos con reducción de aranceles. No permitamos que este silencio abrumador continúe. Exijamos que se investiguen a todos, absolutamente todos los vinculados. Los que entregaron carnets, pero igual o más importante también aquellos que recibieron de manera ilegal estos carnets, aprovechándose del poder de turno que probablemente tienen, o por el contrario, haciendo que estos derechos sean quitados a las personas que verdaderamente lo necesitan. En consideración de lo señalado, presidente, señores y señoras asambleístas, y en la necesidad urgente de transparencia en este tema, propongo lo siguiente. En consideración que en la comparecencia de la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, a la sesión de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de la Salud, con fecha 31 de julio de 2020, la comparecencia,
Ella informó sobre los procesos disciplinarios que ha iniciado el Consejo de la Judicatura a su cargo para sancionar a los operadores de justicia, notarios, servidores judiciales y demás funcionarios de los órganos auxiliares del sistema de justicia que se han beneficiado, dijo ella, de contar con carnets de discapacidad, así como de quienes se favorecieron de las acciones afirmativas en los diferentes concursos de méritos y oposición impulsados por la institución. Entonces, propongo que ella, la señora presidenta del Consejo de la Judicatura, informe de manera clara los nombres de dichos funcionarios, así como el resultado de los procesos disciplinarios que se iniciaron. También sugiero, presidente, que Fiscalía informe cuántas personas que accedieron a jubilaciones anticipadas o a exoneraciones tributarias por discapacidad se encontrarían en investigación por haber cometido delitos contra la fe pública, perjuicio aduanero, tributario y contra la administración pública por ejercicios de acciones afirmativas de discapacidad, parte de la Asamblea Nacional, al doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado, subrogante, realizar una auditoría a las declaraciones patrimoniales por el tema específico de carnets de discapacidad a los 137 asambleístas para determinar, en base de sus competencias, las responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, amparada en lo que manifiesta el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador sobre los deberes primordiales del Estado, en el numeral 8 que establece garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Libre de corrupción, insisto. Es momento, presidente, colegas, de que la transparencia finalmente llegue a la Asamblea Nacional para que esta Asamblea, que no ha sabido dar respuestas a los ciudadanos, finalmente, al menos en este caso, se reivindique. Que el país sepa quiénes se beneficiaron de estos actos miserables que nos perjudicaron a todos, absolutamente a todos los ecuatorianos. No habrá impunidad ni el reparto de hospitales, ni en la discapacidad moral de algunos corruptos, ni en el lleve de la salud que nos costó la vida durante esta pandemia. ¿Queremos transparencia? Empecemos por casa. Lo hemos dicho y lo hemos propuesto en más de una ocasión. La Asamblea sigue dándole la espalda al pueblo ecuatoriano en temas gravitantes como este. Hagamos de una vez por todas que se cumpla precisamente aquello que tanto exige la población ecuatoriana. Gracias, presidente. Buenas noches. Hemos escuchado hoy a la asambleísta Marcela Holguín, asambleísta por la provincia de Pichincha. La asambleísta Alberto Zambrano. La asambleísta Marcela Holguín solicitó además que la presidenta del Consejo de la Judicatura informe sobre el nombre de las personas de la función judicial que se habrían beneficiado de la obtención supuestamente ilegal de los carnets de discapacidad. Vamos a escuchar ahora al asambleísta Alberto Zambrano. Sería el legislador número 12 en intervenir en el marco de este